Continuando con el tema relativo al sistema de reparación de violaciones a derechos humanos, a que está sujeto el juicio de amparo, resulta necesario señalar que el artículo 77 de la Ley de la Materia establece que los efectos de la concesión de amparo serán: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. De lo expuesto pareciera desprenderse que las sentencias que se dicten en nuestro juicio de amparo solo tienen efectos restitutorios, sin comprender medidas de reparación como son la compensación económica, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Sin embargo, tal apreciación no resulta tan clara y manifiesta si se atiende a que la propia Ley de Amparo dispone en el último párrafo del artículo 78 que en los casos en que la sentencia declare inconstitucional una norma general, el órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado. El contenido de este último artículo debe ser interpretado, en mi opinión, en el sentido de que los efectos de la concesión del amparo no deben limitarse a la inaplicación de la norma reclamada por la parte quejosa, sino que para la plena restitución de la misma en el goce de los derechos violados pueden decretarse por el Tribunal de Amparo todas las medidas adicionales que sean necesarias para restablecer verdadera e integralmente al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Este tema está siendo abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 207/2016, cuya ponencia está a cargo del ministro José Ramón Cosío Díaz, quien en el proyecto de sentencia plantea que las citadas medidas de reparación aplicadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son compatibles con la regulación constitucional y legal del juicio de amparo, el cual, en su opinión, debe limitarse en su protección a nulificar el acto reclamado y todas las consecuencias jurídicas que del mismo deriven, interpretación que, señala el ministro ponente, se conecta con una aproximación clásica a los derechos fundamentales, de acuerdo con lo cual estos se limitan a imponer obligaciones negativas a cargo de las autoridades estatales, cuyos efectos pueden traducirse en ocasiones en obligaciones positivas, al fijar a la autoridad deberes de protección de los derechos humanos. Bajo ese contexto, el proyecto desecha la posibilidad de que entre las medidas de reparación en el juicio de amparo se encuentren la compensación económica, garantías de no repetición o medidas de satisfacción, señalando que en todo caso la sentencia protectora de amparo es en sí misma una medida de satisfacción que contribuye a restaurar la dignidad de las personas y que incluso los juzgadores de amparo tienen la obligación de dar vista oficialmente a las autoridades competentes cuando, en el marco de un juicio de amparo, adviertan la posible actualización de hechos constitutivos de delito. En cuanto a las garantías de no repetición, se dice en el proyecto de sentencia que la ley de amparo no las autoriza y que en todo caso el régimen de responsabilidades administrativas y penales que establece dicho ordenamiento para el supuesto de incumplimiento de las sentencias de amparo, además de constituir una forma de satisfacción, puede ser interpretado también como una garantía de no repetición, porque la eventual aplicación de sanciones genera un fuerte incentivo para que las autoridades eviten volver a vulnerar los derechos de una persona que ha obtenido una sentencia de amparo estimatoria, amén de que los quejosos pueden acudir a otros procedimientos, como puede ser el establecido en la Ley General de Víctimas o el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, para obtener una reparación de daños. Esta es la posición al respecto de un ministro integrante del Pleno de nuestro más alto tribunal del país, el cual deberá pronunciarse sobre si aprueba o no dicha ponencia. En la siguiente participación hablaremos sobre la sentencia que sobre este tema pronunció un tribunal colegiado del circuito en San Luis Potosí.